noches a todas las personas que se conectan en este momento al conversatorio online de INRED Digital que se transmite por Facebook Live. A las y los cibernautas les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED 1. Hoy analizaremos un hito muy importante en la historia del Ecuador que impactó de muchas maneras en la vida de los ecuatorianos, como lo es la dolarización del país. Y para esto hemos invitado a dos especialistas con quienes vamos a analizar los factores que desembocaron en esta crisis, los fenómenos sociales que se originaron a partir de esto y los retos que enfrenta el Estado para solventar la economía del país. Así es que damos la bienvenida a Fernando López Romero, historiador y también docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y también a Guido Duque, quien es economista y subdecano de la Facultad de Ciencias Económicas, igualmente de la Universidad Central del Ecuador. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Bueno, para contextualizar este análisis que vamos a realizar el día de hoy en este programa, recordemos que desde hace 2 décadas Ecuador utiliza el dólar americano como única moneda. Luego de que el sucre rigió desde 1884. Ya van a ser como hace 116 años que duró el sucre. El contexto y la situación económica del inicio del siglo provocó que el 9 de enero del 2000, durante la presidencia de Yamil Maguad, se dolarice al Ecuador, siendo este el primer país de Sudamérica en adoptar dicha moneda. En ese sentido, iniciemos con usted, Guido. ¿Cuál era la situación, hablando económicamente, de la región y del país que incidió en la economía nacional y provocó esta crisis que luego se vino con la dolarización? Bueno, en este caso tenemos una serie de factores que fueron los que determinaron el tema de la dolarización, la crisis financiera que se dio, fruto justamente uno de los temas que hay que siempre recordar es que fue una reforma de la ley de bancos que se realizó justamente en el gobierno de Sixto Durán Ballén, en la cual se hizo una liberalización de los controles que existía en la banca, y ese es uno de los temas que debilitó justamente el tema de control con respecto a la banca. Otro tema también que se dio, que es más bien natural, justamente fue el fenómeno del Niño, por eso que fue mucho más fuerte en el tema de la costa, por eso se puede ver que los bancos de la costa fueron los más afectados, que tuvieron más problemas en recuperación de cartera, y por otro lado también una situación externa también complicada, dado que existía una serie de crisis que se dieron en los países emergentes, tanto en Argentina, Brasil, lo que es México, e incluso Rusia, y los tigres asiáticos también tuvieron problemas, justamente crisis focalizadas, y también hubo una cierta debilidad especialmente de Estados Unidos, que también tuvo unos problemas al inicio, en el final por el 2000 también tuvo problemas económicos que no desembocaron en una crisis de los países grandes, pero estuvo ahí latente también cierta debilidad. Entonces había todo un entorno justamente para generar esta crisis que se dio en esa época. Entonces teníamos una debilidad, y se puede observar que en este caso el salvataje bancario que se realizó, salvar a los banqueros, darle una cantidad inmensa de dinero, que justamente uno de los problemas era los préstamos vinculados. Estos préstamos vinculados, ¿qué significa? Que los bancos prestaban a las propias empresas de los accionistas de esos bancos. Entonces, en este caso, si la empresa no podía pagar, generalmente tenían ventajas con respecto justamente al tema de crédito, y también tenían ciertas facilidades, y que incluso muchos de los activos que dejaban en prendas no correspondían a los valores reales. Por eso después, cuando se crea la AGD, no se pudo recuperar todos los valores que se suponía que estaban ellos respaldados, porque para darte un préstamo generalmente a una persona te piden referencias, garantes, te piden activos, pero ellos, como se prestaban a sí mismos, muchos de esos activos no estaban cubiertos realmente, estaban sobrevalorados,
y por lo tanto justamente el momento que se da la crisis los bancos se debilitan, el Banco Central del Ecuador sale a salvarles a los bancos e incluso yéndose contra la Constitución, recibe el Banco Central por presiones que hubo una marcha en Guayaquil, recordarán que el Banco Central acepta papeles. ¿Qué significa? Estaba prohibido aceptar justamente las emisiones de bonos que se tenía y él recibe papeles para, entre comillas, ayudarle a los bancos. Entonces, frente a toda esa crisis, ese descalabro financiero provocado especialmente por este tema, este mal manejo del sector privado, claro que con una debilidad externa que teníamos, desembocó justamente en una emisión de una cantidad muy importante de dinero, se disparó la inflación, entonces teníamos al mismo tiempo una economía estancada y además los precios cada vez incrementándose, creciendo. Entonces la única salida frente a un gobierno débil que vio las élites era simplemente dolarizar, abandonar el tema del esquema monetario y pasar justamente al dólar. Ahora, uno de los temas importantes que podemos nosotros denotar es que sí había otras alternativas. Una alternativa era, por ejemplo, el tema de la incautación de los dólares y por lo tanto, en este caso, pero necesitaba un poder político fuerte y también un apoyo incluso de la parte militar que no lo tenía en este caso Yamil Maguad. Entonces, justamente, simplemente nos dio como dado que nosotros no pudimos manejar adecuadamente la moneda porque se emitió mucho dinero, ¿cierto? Y al emitir mucho dinero se crea inflación. Es decir, hay mucho dinero para los bienes y servicios que se compran fruto de ese salvataje. Es decir, nosotros emitimos dinero, pero para poder comprar bienes y servicios que la economía está produciendo y si no hay producción, la economía está decayendo, no hay ventas y hay mucho dinero en la economía, claro, los precios suben, se elevan pese a que nadie está comprando. Entonces había alternativas, pero lamentablemente no las tenía políticamente el gobierno de Maguad y analizó el tema de la dolarización. Sin embargo, después de la caída, su vicepresidente ya no, en este caso, Noboa, más bien continuó con el tema y se vio que consiguió su objetivo primario, que era controlar el tema de la inflación. La inflación en dolarización bajó sostenidamente, pero con un alto costo que nosotros estamos observando actualmente. Tenemos todavía una cantidad de migrantes en España, en Italia, en Estados Unidos, que justamente fueron las personas que lograron salir, que tenían ciertos ahorros o se endeudaron justo para poder financiarse ese viaje al exterior. Entonces es una de las consecuencias y también tenemos un montón de empresas que quebraron, tenemos jubilados que se suicidaron, la riqueza de las personas que tenían el dinero ahorrado se esfumó prácticamente con la pérdida de valor, porque imagínense, nosotros teníamos el tipo de cambio que fue de 25.000 y digamos que estaba en 5.000, o sea, 5 veces la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y también los jubilados y una serie de personas fueron muy afectados justamente por este proceso. Y claro, la dolarización estabilizó la economía, pero tuvo unas consecuencias muy fuertes este tema de la crisis que se dio. Precisamente las consecuencias ya la hemos de ir analizando a lo largo del programa. Y bueno, como ya lo hemos visto este panorama económico sobre el hecho en sí, lo que pasó dentro de estos años del 99 al 2000, pero qué pasó también dentro de la esfera tanto política como social en ese entonces, qué pasó en el panorama latinoamericano de la región también y en el Ecuador en cuanto a lo político y a lo social que también incidió en esta crisis. Fernando. Muchas gracias. Después de la intervención del colega profesor, el panorama queda trazado en sus grandes líneas con bastante claridad, ¿no? En estos días, algunos sectores, especialmente vinculados al capital financiero, a los grandes medios de comunicación, están haciendo una especie de limpia de la imagen de Yamil Maguad, ¿no? A propósito de la dolarización y del feriado bancario, ¿no? Y claro, en medio de ese operativo de limpieza del nombre
Magua, de su figura, es evidente la necesidad de un discurso crítico, de un discurso distinto, ¿no? Yo quisiera comenzar señalando lo siguiente, ¿y por qué? Los historiadores nos preocupamos, estudiamos el pasado porque nos preocupa el futuro, ¿no? Esta crisis del 99-2000, en esa dimensión, debe ser mirada en sus actores, que son múltiples, y dentro de los actores en sus beneficiarios, ¿no? Y en sus víctimas, y deben ser miradas también las agendas y las respuestas, ¿no? Y entendida esta crisis del 99-2000, en una, diríamos, con una mirada histórica de más larga duración. En el siglo XX nosotros tuvimos 3 crisis de esas dimensiones, ¿no? La primera es la del 20-21-22, la gran caída de la economía agroexportadora. La otra crisis fue la del 81-82, ¿no? Cuando tuvimos la crisis de pago de la deuda de México y el Banco Mundial y el FMI ajustaron a los países deudores. En ese caso, en el 82, el gobierno de Hurtado asumió, más bien dicho, socializó las deudas privadas y privatizó las ganancias de los empresarios con lo que se llamó entonces la sucretización de la deuda. Y ya en su momento, no, y en estos últimos años también la figura de Osvaldo Hurtado ha sido casi sacralizada por los grandes medios de comunicación del Ecuador, por la mayor parte de la academia, especialmente la academia privada, como un hombre de Estado que supo tomar las medidas que había que tomar para salvar, para proteger el interés nacional, que siempre es la frase que se usa. Y la tercera crisis, 20 años después, es esta, la del 99-2000, que ha sido relatada, descrita por el colega economista en toda su dimensión. Y 20 años después, en el 2019, tenemos un nuevo ajuste, ¿no? Que es el ajuste que obtuvo la respuesta de octubre por parte de los sectores sociales, y no solo de los sectores sociales, sino de la inmensa mayoría de la población que al final se movilizó para decir no a ese ajuste. Es decir, por lo menos en los últimos años hemos tenido cada 20 años un ajuste, un gran ajuste. Y ese gran ajuste responde tanto a problemas internos, como se los ha descrito, como a temas externos. Y en medio de eso se mueven los actores. Y en medio de ese movimiento de los actores hay vencedores y vencidos. Y hay agendas que se imponen y otras agendas que no son consideradas. Voy a lo último. En el mes de diciembre, a comienzos de diciembre, por allí, o a finales de noviembre, por una iniciativa de algunas organizaciones sociales, se constituyó el Parlamento Popular, algo que se llama Parlamento Popular. Acudieron a esa convocatoria 180 organizaciones sociales del Ecuador y discutieron. Y el resultado de esa discusión fue una agenda económica. Podremos estar a favor o en contra, o por completo o en parte, de esa agenda económica. A lo que yo voy es, ¿no?, que de esa agenda económica que se presentó hace 2 meses o casi 3 meses, fruto además de esta convocatoria de las grandes movilizaciones de octubre, el gobierno de Lenín Moreno no ha considerado absolutamente nada para emitir las últimas regulaciones de tipo económico en el Ecuador. Es decir, estamos viendo cómo ahora, en estos instantes, es la agenda de los grupos económicos la que se impone y no se considera las necesidades, los intereses de los otros sectores sociales, y todo esto se hace en nombre, la gran trampa, del interés nacional. El interés nacional entonces parecería ser solamente el interés de los que gobiernan, de los que mandan, de los que dominan en el Ecuador. Los demás no existimos, no somos parte del interés nacional.
¿Qué elementos en común han tenido todas estas crisis? La desde 1920, 21, 22 hasta ahora. Hay elementos en común, ¿no? Un elemento en común pues, que hay que considerar son dificultades en la economía internacional. Distintas dificultades. Las generadas por la Primera Guerra Mundial, las generadas luego por los años 70 y todo lo que significó el fin de los 30 años gloriosos de desarrollo capitalista después de la Segunda Guerra Mundial, las generadas por una nueva crisis en la época de la dolarización y ahora también un escenario internacional de intensa competencia entre economías, de guerra económica en realidad, entre las economías más importantes del mundo. Siempre factores internacionales. En el caso concreto del Ecuador, ¿cuáles son elementos comunes? ¿No? En 1919 fue la última vez, si me equivoco me corrigen por favor, que el Ecuador tuvo una balanza comercial favorable, ¿no? Una balanza comercial favorable. En ese caso privada, porque el sector público realmente no existía, ¿no? Esa balanza comercial favorable había sido el resultado de una inserción en una economía mundial que desde el siglo XIX comenzó a demandar materias primas y productos ecuatorianos. Pero cuando se cae esa balanza comercial favorable, el Estado ecuatoriano, en lugar de tomar las medidas que hubieran sido las adecuadas para que la crisis no la pague la mayoría de la población, tomó justamente las medidas en favor de los sectores que habían sido los principales beneficiarios de la bonanza, ¿no? Y esos sectores actuaron de acuerdo a sus intereses y en cambio los sectores subalternos entraron a la palestra a defender sus intereses. Se produjo una crisis económica, crisis social, confrontación política y tuvimos el 15 de noviembre de 1922. Ese es el escenario, para no alargarme. Igual en el 81 y 82, igual, otra vez el gobierno con Hurtado a la cabeza toma medidas que favorecen a los sectores que se habían beneficiado de la expansión, del crédito, de la década anterior. Reaccionamos los sectores sociales, las grandes huelgas del 81 y 82, y en definitiva se impuso la agenda de los sectores dominantes. Como un paréntesis, y ya en ese entonces, a los que salimos a protestar contra la sucretización, nos acusaron de enemigos de la democracia, de fomentar el golpismo. O sea, eso de que, por lo menos a mí en lo personal, me acusen de golpista ya tiene varias décadas, ¿no? Porque esa es la respuesta desde el poder. En el 99 y 2000, la misma historia, pero la misma historia, que ha sido descrita, insisto. La respuesta social, grandes movilizaciones, grandes luchas, pero al final se impuso la agenda de los de arriba, con una ventaja que tuvo el gobierno de Noboa, ¿no? La ventaja que tuvo el gobierno de Noboa es que comenzó allí el boom petrolero, un nuevo boom petrolero hasta el 2015 más o menos, ¿no? Con la gran locomotora de la industrialización acelerada de China, elevando el precio de las materias primas en el mercado mundial, y eso le ayudó. Y la otra ventaja que tuvo al gobierno de Noboa, y otra ventaja que tuvieron Noboa y los que vinieron, fue que los migrantes, ¿no? Los migrantes comenzaron a financiar gran parte de la economía ecuatoriana y a sostener la dolarización. Y yo creo que es importante colocar un contexto así, porque el momento que estamos viviendo es un momento en el cual lo único que el gobierno ha hecho de octubre hasta acá es, no le quedaba más pues, derogar el 883 y seguir en lo mismo, ¿no? El gobierno de Moreno anuncia que en el mes de abril se revisarán, se tomarán medidas en cuanto a la revisión de los precios de los combustibles. ¿Cuál es el argumento cuál fue el argumento para subir los precios de los combustibles y, entre comillas, sincerar la economía? Porque en esos términos hablaron. Otra vez una crisis fundamentalmente fiscal, ¿no? Pero en el marco en el que el gobierno renuncia a hacer a los sectores beneficiarios del correísmo
y beneficiarios de este gobierno también, parte del interés nacional, les eliminó impuestos y ha entrado en una política de flexibilización de todas las mercancías, fundamentalmente de la fuerza de trabajo del mercado laboral, y en eso estamos, con una creciente miseria del campo, ¿no? Con problemas no resueltos desde hace décadas y cada vez más serios. Sí, Fernando, usted nos habla igual de agendas políticas que se establecen dentro de estos periodos. ¿Cuál fue la agenda política que se establecía cuando hubo esta transición a la dolarización? Una agenda que favoreció al gran capital de este país. ¿A quiénes favoreció? Favoreció a los banqueros. Ellos especularon con el precio del dólar, multiplicaron fortunas. Es que en una economía como la nuestra, si hay ganadores, hay perdedores. El problema es que los perdedores son siempre las mayorías. ¿A quién favoreció la dolarización? Entonces, a los banqueros les favorece por la especulación con el dólar y porque de otro lado, como dijo el colega, con la incautación bancaria y el funcionamiento del AGD, nunca se les pudo cobrar lo que realmente se llevaron. Entonces fue un escenario de socialización de sus, entre comillas, pérdidas y donde privatizaron sus ganancias. Esas fueron sus agendas. Citaba el colega esa manifestación de Guayaquil. Yo la recuerdo, la tengo en mis ojos. León Febres Cordero, el jefe de la burguesía guayaquileña, el jefe político de la burguesía guayaquileña, saliendo a las calles en nombre del guayaquileñismo, de sus tantos embustes, ¿no?, que lamentablemente las personas se tragan, para defender a sus empresarios y a sus bancos. Y a mí no me tocan nada, dijo, de aquí no tocan nada, ¿no? Recordemos la declaración del sucesor de Febres Cordero en octubre: regrésense a los páramos, aquí no entran, dijo la alcaldesa de Guayaquil, aquí no entran, aquí no van a entrar, este es nuestro territorio, son nuestros intereses, como que si no hubiera cambiado nada. Entonces, la lección es clara y la gente la sabe, la gente la conoce, la gente no es que no tiene memoria, la gente lo que no tiene, digo, el pueblo ecuatoriano, todavía no tiene son los instrumentos organizativos, los instrumentos políticos adecuados para realmente cambiar la situación del país en su favor. Pero yo soy historiador, me ocupo también de la memoria y no acepto aquello de que los ecuatorianos y ecuatorianas somos desmemoriados. Octubre lo demostró. Muy bien, Guido, estamos en el 2000. Se ha implementado una dolarización que ha sido como una medida de salvavidas para revertir un poco la dura situación económica. ¿Cómo fue el proceso para reemplazar o hacer este reemplazo del sucre al dólar? Bueno, en este caso el gobierno primero tuvo que hacer un proceso prácticamente de convertibilidad, es decir, tenía que existir al mismo tiempo el sucre con el dólar, a partir para que la gente comience a acostumbrarse a utilizar e ir retirando paulatinamente la moneda ecuatoriana, que era el sucre, y en este caso utilizar el dólar. Y también tenía que comenzarse a tasar los demás bienes y servicios justamente ahora en dólares, para lo cual justamente se creó el tema del desagio. Entonces el desagio simplemente era una tasa de interés que se calculaba para transformar las deudas que eran en sucre, transformarlas a las deudas en dólares. Y justamente ahí fue uno de los temas, que las personas que debían dinero se les licuó, se les hizo más pequeño, pero los ahorristas, los pensionistas, las personas que recibían justamente esos ingresos, su valor se licuó, se hizo muy pequeño, ¿cierto? No es lo mismo tener 1 millón de sucres que después tener su equivalente en dólares, ¿cierto? Ya solo $40. Imagínense, entonces, los ahorros de las personas, de los jubilados, se fulminó prácticamente. Entonces fue un periodo fuerte en el cual la gente comenzó a acostumbrarse, y hay uno de los temas muy interesantes que Noboa consiguió, que los empresarios se pongan de acuerdo las pocas veces que ellos se pusieron de acuerdo para tener unas medidas
pro reactivación de la economía. Fue algo muy interesante y a mis alumnos siempre les recuerdo que para poder bajar la inflación y al mismo tiempo reactivar la economía, Noboa logró convencer a los empresarios que mantengan los precios de una cierta cantidad de bienes y servicios y al mismo tiempo subir los salarios de las personas para reactivar la economía. Entonces sí se ve que si se puede o un gobierno pone un plan de esa magnitud es interesante. Se consiguió al mismo tiempo reactivar la economía y al mismo tiempo también bajar el tema de la inflación. Claro que justamente teníamos también un escenario mucho más positivo porque comenzaba a pasar el tema de las crisis de los países emergentes y comenzaba justamente, como bien se mencionaba anteriormente, que existía un crecimiento paulatino que después se disparó del precio del petróleo, que es lo que permitió justamente ese. Y además teníamos el alivio de que las remesas de los migrantes comenzaron poco a poco a ir fluyendo, a irse incrementando. Entonces tenemos varios factores, pero incluso ahí se ve que bajo un tema, con un gobierno que puede tener cierto tema de diálogo, ¿no es cierto? Se puede tomar medidas que favorezcan, ¿no es cierto?, a las grandes mayorías y reactivar la economía en este caso. Claro, pero digamos, sucede esto, hacen el reemplazo, pero también como gobierno debían responder con alguna medida también para apoyo a las personas, sobre todo, como usted lo menciona, a las personas jubiladas que recibían su pensión. ¿Cómo no afectar a estas personas que es de la sociedad en general y que sufrieron estas afectaciones? Lamentablemente, la respuesta no fue inmediata, más bien fue un proceso que se demoró y lamentablemente muchas personas fallecieron, muchas personas de los jubilados salieron a protestar porque realmente sus pensiones no avanzaban para cubrir sus necesidades básicas. Muchos de ellos cayeron justamente tanto de la clase media porque tenían el dinero en los bancos, también mucha gente que tenía su dinero en el seguro social. Fue un periodo muy fuerte y lamentablemente los costos sociales fueron altos. Hubo gente que se suicidó, hubo gente que no cubrió sus necesidades en este caso, de medicamentos y también tuvieron muchos problemas y hubo muchos fallecidos. Lamentablemente no se ha hecho una estimación, una estadística mucho más fina justamente para demostrar estos problemas que se fueron dando a partir del proceso de dolarización y del tema del desagio. ¿Cuántas personas tuvieron que vender para que se endeudaron en dólares y tuvieron que vender sus bienes y servicios, en este caso sus capitales, perdón, en este caso para poder cubrir con sus deudas? Entonces hubo un costo social oculto que todavía nosotros no hemos analizado y que muchas veces está, en este caso quedó oculto y lamentablemente no se visibiliza, ¿no es cierto? Y ahora decimos que todo es una panacea muchas veces de este tema de la dolarización y simplemente es un esquema monetario, pero no hemos resuelto todavía una serie de problemas económicos, sociales y políticos que todavía están latentes en nuestro país. Y siguiendo con las consecuencias o los efectos que se generaron después de la dolarización, Fernando, uno de los efectos fue la masiva migración, ya lo habíamos comentado anteriormente. ¿Qué otros efectos se dieron a nivel social por este proceso? Muchos. A ver, en términos generales, yo creo que se puede equiparar las consecuencias, los efectos de la crisis bancaria y la dolarización a los efectos de una guerra. ¿En qué sentido? ¿No? Uno de los efectos más terribles de las guerras son los desplazamientos forzados de seres humanos. ¿Cuántos ecuatorianos y ecuatorianas salieron del Ecuador? No está clara la cifra. Se habla de 2 millones en esos años. Algunos dicen que esa es una cifra muy exagerada, muy alta. Bueno, pero fueron cientos de miles las personas que abandonaron el Ecuador en ese momento. Efectos inmediatos, fortalecimiento de mafias, por ejemplo. Todas las mafias estas dedicadas al tráfico de personas evidentemente se fortalecieron. Efectos que no se han cuantificado, como dice el colega, ¿no? Es decir, muchas de las propiedades de los migrantes pasaron
a manos de los usureros, ¿sí? De los prestamistas que financiaban estos viajes. Otros efectos que estamos viviendo ahora, que no se visibilizan como deben ser visibilizados, tienen que ver con la desaprobación afectiva, la crisis social, cómo son los jóvenes hijos de esas personas que estuvieron fuera, cuánto les afectó esta condición en todos los sentidos, esta condición de desaprobación afectiva. Podemos hablar de temas vinculados a conductas de jóvenes, a pandillas juveniles. Muchas veces no pensamos en los que se fueron para no regresar y no reflexionamos sobre los efectos que también, el grado de sufrimiento que esas personas padecen. Entonces, claro, ahora estamos a 20 años, en 30 años es fácil, no es tan difícil decir, veremos el aumento de enfermedades psicológicas, enfermedades catastróficas, a edades más tempranas, que son cosas que hay que estudiar. Es decir, no se trata solamente de colocar las cifras, como algunos economistas, algunos están haciendo en estos días. Ahí están las cifras, la economía se estabilizó, tuvimos reglas del juego claras, pudimos crecer económicamente después, viva Maguad, ¿no? San Yamil o Maguad presidente o lo que sea, ¿no? Es decir, hay que mirar las cosas en una dimensión de costo social elevadísimo, altísimo. Y yo creo que, por ejemplo, no hay estudios serios de cómo repercutió la dolarización, el feriado bancario y la dolarización en el agro. ¿No? En el agro, lo que hemos visto, los que algo conocemos del agro por las relaciones con indígenas, campesinos, ¿qué estamos viendo? La población del agro envejeció. La migración ha tenido que ver con ese envejecimiento de la población del campo en el Ecuador. Hay sectores y sectores de nuestro país donde tú ves en las fincas solo a personas mayores. Muchos jóvenes ya no se insertaron en el proceso. Y sus hijos, gentes, diríamos adultos jóvenes, y sus hijos pues jamás, o se fueron del país con sus padres, o jamás se reinsertaron en la vida del campo. Ahí hay una pérdida terrible que no ha sido debidamente cuantificada. Entonces, es muy fácil colocar las cifras y decir, a ver, sube, calcule, divida, reste y tenemos la fórmula. No es así. La sociedad ecuatoriana tiene que hacer un estudio en serio, a fondo, de lo que esto significó. Desde el punto de vista político, tampoco ha habido realmente una evaluación profunda. Nosotros creímos que cuando se fue Bucaram, ¿no? Este fenómeno que llamamos, esta forma de populismo, había sufrido una derrota, pero una derrota en serio. No es cierto. 2 años más tarde, de la misma fórmula, tuvimos la candidatura de Álvaro Noboa y dicen que en los números Álvaro Noboa debió haber sido considerado el ganador de esas elecciones, ¿no? Y muchas personas votaron por Maguad como un mal menor frente al peligro que significaba una eventual presidencia de Noboa, ¿no? Después de la crisis bancaria, después de todo lo que ocurrió con la dolarización, luego hemos visto 2 o 3 fenómenos de populismo creciente. Primero el caso de Lucio Gutiérrez, ¿no? Lucio Gutiérrez, un hombre de derecha, que gana las elecciones con un programa de izquierda, y vimos lo que pasó con el gobierno de Lucio Gutiérrez. Luego tuvimos toda la década de Correa. Correa, un hombre que gana también las elecciones con un discurso además muy centrado en la figura de los hermanos Isaías y del feriado bancario, para rifarse 10 años de la historia del Ecuador, y aquí estamos. Y luego su sucesor inmediato, que fue Lenín Moreno, bueno, y ahora vemos lo que es Lenín Moreno. Es decir, como que también el sistema político, ¿no?, se descalabró. Sí, se descalabraron, por ejemplo, partidos como la Democracia Popular,
cosa que yo particularmente no lamento, ellos también, porque se identificaron como el partido de los banqueros, especialmente de los banqueros de la sierra. ¿Qué pasó con las tierras del AGD? Habría que investigar a manos de quién fueron a parar. Todas las propiedades del AGD, ¿dónde fueron a parar? Se utilizó el aparato judicial y el aparato político en estos años para incrementar fortunas de las personas ligadas al aparato político. ¿Qué pasó con el crimen organizado? ¿No? Fue el punto de partida para el aparecimiento de nuevas mafias, pequeñas, medianas, crecieron. En realidad hay que pensar en un Ecuador de antes de la dolarización y un Ecuador de después, y tenemos un déficit de reflexión todavía. Bueno, siguiendo también con este análisis tanto económico y social de la dolarización, hemos hablado un poco de las consecuencias, los efectos que ha tenido este proceso, pero hemos visto sobre todo los efectos negativos. Los efectos positivos, ¿hubo algo positivo o qué fue lo que ayudó la dolarización? Bueno, la dolarización lo que consiguió es bajar la inflación, es decir, el crecimiento de los precios, estabilizarlos, dado que la costumbre que teníamos antes de la dolarización era favorecer justamente a la clase exportadora devaluando la moneda. ¿Qué significa devaluar la moneda? Que nuestra moneda vale menos que una divisa, por ejemplo el dólar, y la idea es que los exportadores reciben más dinero en moneda nacional por lo que exportan. Entonces se favorece la exportación y la gente exporta más. Entonces sistemáticamente se utilizó, en lugar de ser más productivos, más competitivos, en vez de invertir ¿cómo se llama?, en tecnología, en procesos, lo que hacían cuando estábamos asfixiados dentro del tema de la balanza comercial, es decir, exportaciones menos importaciones, era proceder a devaluar la moneda. Lo que ya comenté, justamente se da un crecimiento importante del nivel de precios, no se llegó a una hiperinflación, eso hay que aclarar. Una hiperinflación es cuando hay una inflación más allá de 1000%. Nosotros, nuestra inflación llegó en el 2000 al 90%, era una inflación alta, sí, pero no llegamos todavía a una hiperinflación y eso lo bajó la dolarización. Otro tema que también nos da el tema de certidumbre, de decir control de precios, más o menos no va a haber una escalada del precio, es decir, nos dio cierto nivel de estabilidad a nivel monetario. Como esquema monetario, esa es la ventaja que nos da la dolarización. En lugar de depender de decisiones políticas, se deja que el sector externo sea el que determine más o menos la cantidad de dólares que existe en la economía y también el tema del capital, tanto financiero como en el caso de los bancos, pueden hacer, ¿no es cierto?, esta emisión secundaria. Entonces nos da una cierta estabilidad de precios, una cierta estabilidad con respecto al tema de los escenarios futuros, dado que tenemos el dólar como moneda fuerte. Esa es la ventaja, y además hemos aprovechado justamente que la fase o el dólar tuvo una fase justamente que buscaba hacer las tasas de interés y para reactivar la economía que se dieron eran no tasas de interés tan altas y el dólar también no estaba tan fuerte con respecto a otras monedas como por ejemplo el euro. Es decir, estábamos en una época con un sector externo muy bueno hacia los intereses del Ecuador, justamente en este esquema. Ahora estamos viendo lo contrario, estamos viviendo justamente un dólar fuerte, una tasa de interés de Estados Unidos que va incrementándose, que eso afecta también a nuestra competitividad. Y tenemos, aparte de eso, lo que se había mencionado, una guerra comercial declarada entre Estados Unidos, China e incluso con sus propios aliados. Estados Unidos está renegoció ya el tema del Tratado de Libre Comercio, el TLC, con México y con Canadá para ir frenando, y también está sistemáticamente viendo dónde pone trabas y controles donde no tiene fuerza de competencia. Estados Unidos está justamente haciendo, y lo mismo Europa. Europa también está en una guerra comercial que no ha sido tan declarada con respecto al tema de la producción industrial china.
Solo para dar un ejemplo, en este caso el tema de las bicicletas. Las marcas de bicicletas insignes en este caso de Alemania, tienen un componente de un 80, 70, 80% de componente chino, pero que viene por otros lados. Es decir, China vende el marco, en otro lado lo pintan, dan algún otro valor agregado y después va a Europa. En Europa le ponen el resto de acabados y sale con la marca alemana. Entonces, ni los propios alemanes están todavía, ¿cómo se llama? Que es una de las economías más fuertes de la Unión Europea, está en capacidad de competir con el capital industrial chino en función de escalas de producción. Entonces, se ve que hay una pugna que justamente está que ha debilitado el comercio internacional y por lo tanto también ha debilitado el incremento o ha hecho que baje el precio de las materias primas y nos afecta a nosotros directamente, que estamos dedicados a vender materias primas, en este caso el tema del petróleo y productos de sobremesa, ¿cierto? Cacao, banano, café, flores, ¿cierto? Que no son tan necesarios y que eso no lo hemos resuelto a pesar de tener estos ingresos importantes del petróleo. Usted habla precisamente de esta relación entre economías tanto nacionales como internacionales. ¿Qué otras variables de medición de economía, como la inflación, como ya lo había dicho, o la medición del empleo, del desempleo, de la pobreza, determinan la visión de es una economía buena o es una economía mala, en el caso específico de Ecuador? Bueno, en general vemos que cuando el dólar está débil con respecto a otras monedas, va bien la cosa para el Ecuador. Cuando el dólar está fortalecido, comienza a verse las debilidades estructurales de la economía ecuatoriana. Vemos que en el 2019 ya tenemos un decrecimiento del menos 0,8%. Claro que en este caso, y las provisiones para el próximo periodo están un crecimiento entre el 6 y el 7%. Entonces, prácticamente estos 2 años no va a haber crecimiento económico. E incluso en el año 2017-18, que la economía no tuvo crecimientos tan importantes, bueno, aparte de la recuperación que tuvimos en el 2018, se ve que si bien tenemos ciertos niveles de recuperación, se ve que a partir de este gobierno los ingresos que tienen o las utilidades que tuvieron la banca crecieron mucho más allá de los que tuvieron antes del 2007. Entonces, en este caso se ve justamente una de las dinámicas que se está dando, esta liberalización que se está haciendo sistemáticamente hacia el tema de la banca, e incluso se puede ver esa ruptura en la misma, ¿no es cierto?, esa división que se da entre el capital productivo guayaquileño y el capital financiero guayaquileño, que justamente se ven en las dos candidaturas de la derecha que nosotros podemos ir observando. Justamente tenemos de un lado Lasso, que está representando a la banca, y ciertos sectores industriales que están justamente con Nebot. O sea, entre ellos mismos están dándose estas fricciones, porque si favorezco a un sector, se ve perjudicado el otro cuando vemos estos momentos de crisis. Porque nosotros necesitaremos más bien que las tasas de interés bajen para lograr que la economía se reactive. Y no estamos hablando en ningún momento dentro de la agenda presidencial, está hablándose de bajar las tasas de interés, sino más bien de liberalizar las tasas de interés. Es decir, quieren mantener un esquema ortodoxo de que sube la tasa de interés y eso va a traer capitales. Pero ¿y si esos capitales no vienen? Yo voy a comprometer toda la economía, porque las industrias, el consumo se logra con tasas de interés que sean relativamente bajas, y se supone que en dolarización las tasas de interés deberían converger a las de Estados Unidos, que no son necesariamente las que nosotros vemos, son mucho más bajas. Muy bien, es muy interesante conocer de estos temas, porque nos da cuenta de qué es lo que está sucediendo tanto dentro de la economía y también de lo social y de lo político. En ese sentido, para los dos, esta pregunta, ¿cuáles serían las alternativas o las propuestas que se podrían realizar desde la academia para analizar
estas situaciones, por ejemplo, la dolarización, el modelo económico, político que se está dando en el país? Se han planteado no desde después de octubre, incluso mucho antes de octubre, se han planteado una serie de propuestas, ¿no? Evidentemente nosotros no podemos seguir como Ecuador con una estructura del comercio exterior como está. No podemos seguir, ¿no? Es una estructura del comercio exterior que uno de cuyos resultados es hacer del Ecuador uno de los países más caros, uno de los países más caros de América Latina. Eso significa que productos que se importan, que Ecuador no produce, son extremadamente caros. ¿Y eso a quién afecta? Afecta a los sectores medios, de ingresos medios, a los sectores populares. El otro gran tema tiene que ver con la deuda. Es decir, no hemos hablado de la deuda ahora, el economista se refirió un poco, pero ahí tenemos un problema serio, ¿no? Una deuda que es una deuda pública y también hay una deuda privada, ¿no? Una deuda que creció enormemente en lugar de disminuir. Al comienzo del periodo de Correa disminuyó un poco, pero luego volvió a dispararse. Una deuda que ha servido para, en parte, financiar la nómina del Estado y la otra parte ha vuelto, de hecho, al sector especialmente privado a través de la construcción de infraestructura. Y ahora, para este año, el gobierno de Moreno está anunciando, en definitiva, con esta fórmula de alianzas público-privadas, está anunciando la privatización de la infraestructura que, en gran medida, en base al endeudamiento, se construyó en los años pasados. Ese es otro problema que debe ser enfocado. ¿Qué pasa con el campo? ¿No? ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con la economía de las provincias? Con todo esto que se llama la economía popular y solidaria, que en el gobierno de Correa no pasó de ser una declaración, ¿no? El ejemplo que se da sobre el incremento de las utilidades de la banca privada del 2007 en adelante es revelador. Y esa banca privada está ligada a otro de los sectores que creció enormemente, que es el sector del agronegocio, ¿no? Grupos como el grupo La Favorita, o como Pronaca, o como el grupo Novis, ¿cómo crecieron? Por la estructura del comercio exterior, ¿cómo creció el grupo El Juri? ¿No? Entonces, evidentemente, eso tiene tiene que haber una política que realmente estimule esto que se llama economía popular o pequeñas economías o medianas economías, que son además las que más empleo generan en el Ecuador y que son economías que generan mucho ahorro, muchísimo ahorro, ¿no? A la gente se le ha vendido, los grandes medios le venden la idea de que la gran inversión extranjera es la que va a generar grandes volúmenes de empleo. Si lo hace por un momentito y nada más. Generadora de empleo de forma más sostenida es esta pequeña economía que debería entonces ocupar un lugar importantísimo en la economía del Ecuador. Pero para que eso ocurra hay que modificar las reglas en el campo. Hay una elevadísima concentración de la tierra y del agua, ¿no? El gobierno de Correa hizo el anuncio del plan tierras y lo demás. ¿Cuántas hectáreas se entregaron realmente a los campesinos durante el correato? Creo que 50.000. Los que hacen estudios de economía agraria, economistas agrarios, sociólogos agrarios, dicen que se debería redistribuir en el Ecuador 2 millones de hectáreas por lo menos para generar una base de empleo, una base productiva distinta, que podría allí sí llevarnos a pensar en modificaciones serias de algo que el gobierno de Correa llamó la matriz productiva y que no pasó también de ser otra de las tantas fórmulas retóricas para engañar a la mayoría de la gente, porque ¿qué es la matriz productiva? Que se impulsó el agronegocio, el negocio bancario, ¿qué se impulsó? La exportación tradicional, ¿no? Nosotros seguimos siendo, sí, un país de postre, ¿no? Si leemos un libro clásico que se llamaba El Ecuador Hoy, publicado hace 40 años, ¿será? Si siquiera, ¿no?
Ahí hay un estudio de un economista estructuralista, cepalino en realidad, Germánico Salgado, ¿no? Y Salgado dijo: el Ecuador es un país del postre, ¿no? El café, el cacao, el banano, ahora le agregamos el buque de flores. Es decir, una economía como la nuestra no puede salir adelante, superar la situación de dependencia absoluta, si no desarrolla formas nuevas de insertarse en la misma economía mundial. Y allá no se apuesta, allá no se apuesta. ¿Cuántos matemáticos forma el Ecuador? Por decir algo. Creo que la central forma matemáticos dedicados solo a la matemática, creo que hay 10. Creo que la Politécnica ya está por cerrar la escuela o la carrera. O sea, 10, 20 matemáticos dedicados solo a las matemáticas. Es imposible pensar en un Ecuador que produzca tecnología de punta, que produzca software, etcétera, 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 si nosotros no hacemos cambios profundos, pues, profundos. ¿Qué pasó con la educación técnica? La educación técnica fue desbaratada en el gobierno anterior. Estudios recientes demuestran que en la provincia de Imbabura a los jóvenes ya no se les enseña, ya no tuvieron carreras como que sí tuvieron sus padres para insertarse adecuadamente en la confección de ropa. Claro, se orientaron hacia la computación o hacia campos que para ellos eran más atractivos. Y el gobierno de esa época destrozó la educación técnica. Este gobierno, uno de los ejes de Moreno en su campaña electoral fue la restitución de las universidades. En realidad lo que él estaba hablando era la restitución de los tecnológicos superiores, pero no lo ha hecho. Es otra de las cosas que no ha cumplido. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto real para cambiar las cosas. Moreno lo que está queriendo fundamentalmente es resolver el tema fiscal, que el tiempo pase y listo, ¿no? Y resolver el tema fiscal para mantener ciertos programas de asistencialismo, ¿no? Y listo, ¿no? Y tomando la frase de Moreno, a los demás nos quedará toda una vida para seguir en la crisis y seguir pagando la crisis. Resumo, claro que hay propuestas, hay importantes propuestas, ¿no?, que se han hecho, pero esas propuestas no son consideradas y realmente el guión que se sigue es el viejo guión, que es el guión de las élites. Las élites siguen proponiendo programas de ajuste. ¿Dónde han funcionado realmente los programas de ajuste? Y si han funcionado, ha sido temporalmente y a qué costos. Pero en forma sostenida, a mediano plazo, esos programas, esas recetas, no funcionan. Y las élites siguen sosteniendo esas recetas y consideran casi una impiedad, casi un pecado mortal que algún gobierno, alguien, pretenda salirse de las recetas. Es como casi dudar de la virginidad de María o de la infalibilidad del Papa. Es decir, estamos en ese nivel de dogmatismo. Por eso es que la gente dijo no y está diciendo no. Y nos toca pensar seriamente en alternativas. Y yo me temo que este es un año muy caliente. No solamente por el clima, sino muy caliente porque tendremos que tomar decisiones. Bueno, con respecto a las alternativas desde el punto de vista más bien macroeconómico, realmente el gobierno, como se había dicho, está trabajando más bien en la estabilidad de las cifras macrofiscales, es decir, tratar de reducir su déficit fiscal, que no lo está logrando, que está viendo que es muy complicado, dado el tema de los compromisos y la generación mismo que él está de gasto que está realizando. Se ve que el gasto corriente sigue creciendo, mientras que el gasto en inversión se ha ido disminuyendo sistemáticamente. Se ve que, por un lado, estamos haciendo procesos de reducción en ciertas áreas que deberían ser estratégicas, como el tema de la planificación. Se está dejando ya de un lado nuevamente la planificación y se está creciendo. Por otro lado, vemos que en otras áreas, por ejemplo, el tema de los ministros jueces, más bien el Consejo de la Judicatura, se acabó de subir los salarios, mientras se está reduciendo por otro lado el de los demás trabajadores. Entonces se da ciertas incongruencias justamente aquí en la
la parte económica. Otro lado que había dicho es el tema de bajar las tasas de interés. Aquí solo estamos pensando, por un lado, en reactivar la economía basados en apretarle a los trabajadores, es decir, mediante la flexibilización laboral, que incluso bajen los salarios de las personas. Aquí se está justamente diciendo que no, el Ecuador está pagando salarios, somos un país caro por el salario de los trabajadores, pero no estamos nosotros viendo el margen de ganancia que tienen los productores. ¿Qué margen de ganancia tendrán empresas, ¿cierto? Grupos monopólicos grandes, como el tema bancario, el tema de las exportaciones bananeras, el tema de la producción de leche? Estamos viendo grados de concentración importante de la economía. Si ellos hablan de dejar que la gente compita, debería haber también justamente un fortalecimiento de la ley de competencia que existe, ¿no es cierto?, de la ley de control de poder de mercado, que si bien se la iba aplicando en el anterior gobierno, en este gobierno se ha dejado de un lado, se ha olvidado el tema de seguimiento e incluso cosas tan sencillas como el tema de exigir que tanto los supermercados como otras, especialmente los supermercados, tengan ciertos productos de la economía social y solidaria dentro de sus perchas. O sea, medidas desde ahí que te reactivan la economía, que te generan mercado. Se ha olvidado este gobierno. Está la ley. ¿Y por qué no se cumple? Está la ley de control y poder de mercado. ¿Por qué no se le aplica adecuadamente? ¿Por qué no se da este seguimiento? Justamente porque no vemos estas barreras de entrada para lograr que la economía sea más competitiva, que se generen nuevos actores, que se generen nuevos capitales. Eso no hay. Se está solamente manteniendo los intereses de estos grupos monopólicos y se está hablando que el ajuste debe ir por el lado salarial, que debe haber formas modernas de contratación. Se habla, algún momento se llegó a decir que a los muchachos, a los jóvenes millennials, no les interesa el tema de quedarse en un solo trabajo, no les gusta la seguridad, que a ellos simplemente les interesa, ¿no es cierto?, tener esa libertad y por lo tanto no debe haber seguridad en el empleo. Pero si no hay seguridad en el empleo, ¿por qué voy a garantizar las inversiones privadas? ¿Por qué tiene que haber, en este caso, para ser consecuentes, nosotros garantizar una tasa de rentabilidad del sector privado mientras tenemos y no hay esa reactivación económica? Entonces, eso desde el punto de vista macroeconómico, y coincido totalmente que debe haber una agenda productiva amplia, que diversifique las alternativas y que más que todo y sobre todo lo que logre es una democratización del capital, porque tenemos el capital en nuestro país está muy concentrado y el gobierno no solamente debería pensar en una redistribución del ingreso, sino una redistribución justamente del capital, de esas oportunidades, de lograrlo mediante alternativas como la economía social y solidaria, con los microemprendimientos, con el desarrollo a nivel local, que justamente será uno de los temas que podemos o que se puede buscar el desarrollo en esa parte. Y siempre habrá las personas igual que nos están viendo y observando en nuestra transmisión, a cada ecuatoriano, ecuatoriana le va a saltar siempre la duda de ¿es posible mantenerse en la dolarización? ¿Es posible tener una moneda propia? Ya. En este caso, es muy complicado salirse del proceso de dolarización. En África se dio una salida, me parece que el país de Sierra Leona salió con una guerra civil. En Centroamérica lograron adoptar una moneda propia y dejaron la moneda de, en este caso, no me acuerdo exactamente de qué país, pero cuando se logró con un consenso y con una acumulación de divisas internacionales muy importante, y ahí sí lograron salir. O sea, hay dos ejemplos de salida. Veo por lo pronto no hay un proceso o una alternativa para salir de la dolarización, sino en este caso muchas alternativas productivas. Como había dicho al comienzo, la estructura productiva del Ecuador no ha cambiado, se sigue manteniendo en estos 20 años, y si mantenemos esta estructura productiva vamos a seguir teniendo crisis cuando el entorno financiero y comercial internacional sea desfavorable hacia nosotros, porque la dolarización, como lo había dicho, es simplemente un esquema monetario, y este esquema monetario es muy favorable cuando tenemos un dólar
débil, y cuando tenemos un dólar fuerte tenemos o recibimos mucho más fuerte los choques externos. No tenemos cómo defendernos como los otros países. Por eso la dolarización, como cualquier esquema monetario, tiene pros y contras. Y lo que hay que tratar de solucionar son los esquemas o la producción interna. Tratar de arreglarlo, porque si queremos mantenernos en la dolarización, nosotros sabemos que debemos hacer mucho sobre el tema productivo, sobre el tema de diversificación de producción, e incluso con el tema de distribución del ingreso para tener una economía que pueda sostenerse frente a estos embates internacionales. Muy bien, entonces para ya finalizar este programa, decirles una última pregunta. ¿Cuál sería las proyecciones para este año, tanto en economía, en lo político, en lo social, para el Ecuador? Guido. Bueno, en este caso tenemos el esquema es bastante, desde el punto de vista económico, es bastante complicado, porque tenemos nuevamente un año de ajuste. El propio gobierno ha reestructurado sus proyecciones. Hay una idea de crecer entre el 0.6 y 0.7%, perdón, y en este caso es un crecimiento totalmente ínfimo, o sea, no llegamos ni al 1% de crecimiento. Es decir, en este caso prácticamente la economía estaría estancada, pero la población económicamente activa, la población sigue creciendo. Es decir, en términos per cápita existe un decrecimiento de la economía. Además, este año 2019 que estamos saliendo, tuvimos una deflación, bueno, pequeña, pero prácticamente los precios se han mantenido. ¿Qué significa esto en términos económicos? Que la economía prácticamente se estancó. Esperamos que más bien la inflación no necesariamente es mala. Inflaciones pequeñas simplemente muestran que la economía se mueve. Entonces esperemos que este periodo nuevamente crezcan los precios, no en un valor muy grande tampoco, pero que estos precios se incrementen. Otro punto que se está planteando el gobierno sigue con el tema de focalizar el tema de la gasolina, lo que va a generar seguramente o nuevamente algún conflicto social. Se habla también de nuevas reducciones del aparato burocrático dentro del Estado, ¿no es cierto? Ahorros por ese lado, se quiere y por lo tanto también va a existir un tema que el gobierno parece que no lo considera. Si bien está reduciendo nómina, no ve los efectos de esta reducción de nómina, que lo que causa es que las personas que compraban bienes y servicios ya dejen de hacerlo, y por lo tanto se reduce la producción, y al reducir la producción también se reduce la recaudación tributaria. Y por lo tanto se ahonda el tema del déficit fiscal. Es decir, nosotros no solamente es cuestión de reducir personal desde el Estado para ahorrarse gastos, porque eso también te contrae la economía, porque las personas dicen, vean, está siendo despedido, ya no le vendo a ello, y cómo yo voy a invertir más, cómo voy a crear más si veo que hay más desempleo. ¿Cómo yo como empresario voy a expandirme si ahorita veo que la economía se está contrayendo? Si veo que la gente ya no compra estos bienes y servicios, e incluso se puede ver este tema de la agenda que se está haciendo para los empresarios. Por un lado, hay este despido de la gente y se redujo, ¿no es cierto?, la venta de automóviles, que es uno de los motores de la economía de Pichincha. ¿Y cómo se compensó? Se bajó, entre comillas, el impuesto verde para tratar, entre comillas, de reactivar la economía desde el punto de vista y el proceso de ventas y acumulación del sector automotriz ecuatoriano, que es básicamente importador, porque estamos muy complicados con el tema de ensamblaje aquí. Entonces se está viendo que va a ser un año duro, complicado, pero es un año también de esperanzas, de lograr. Siempre hay que dar la pelea, ¿no es cierto? Siempre hay que tratar de dar alternativas desde la academia, desde los movimientos sociales. Tenemos que tratar justamente de buscar una agenda que lleve a una candidatura que por lo menos trate de lograr estos anhelos y que sea un sopeso, ¿no es cierto?, a este aparataje que se está creando, justamente como si la única alternativa fueran los dos candidatos de derecha. Entonces, desde el punto de vista económico, es un año complicado, es un año electoral.
es un año que el gobierno, generalmente la mayor parte de gobiernos no entraría en un ajuste, pero este gobierno, como no tiene un tema político, sino más bien desde el punto de vista de ganar las elecciones, sino más bien un tema de que no sea perseguido, lo que va a hacer es tratar de dejarle la cancha lista al siguiente gobierno para que en este caso no sea objeto de persecución. O sea, vean como el tema político siempre va a afectar al tema económico y por lo tanto se está arriesgando a ciertos temas aún de ajuste, que no se ha visto en otros gobiernos, que generalmente el año político más bien tratan de suavizar las cosas. Este gobierno más bien está entrando en ese juego para que el que venga no sea objeto de persecución. Entonces, por lo tanto, es un año de ajuste. A ver, la agenda del gobierno de Moreno es la agenda del FMI. Se ratifica en esa agenda, inclusive después de octubre, y es la agenda de los empresarios del Ecuador. A ese sector Moreno sonríe, ¿no? Allí se arrodilla y sirve. A ese sector le quiere dejar la mesa servida. Recordemos el relato que construyó de que no le habían dejado a él la mesa servida, pues ahora quieren dejar esa mesa servida. Y en cambio, hacia los grandes sectores, a la mayoría del Ecuador, el gobierno le gruñe, ¿no? Es un gobierno que amenaza, es un gobierno que presenta un escenario de confrontación, con un discurso de soy un hombre de paz, no me gusta la confrontación. Recordemos nomás lo que fue la cadena nacional del jueves, creo que fue de la semana pasada. Realmente una declaración de guerra a las organizaciones sociales y a todos los que están reclamando por la represión de octubre, por los excesos cometidos que se alinearon con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, el gobierno separó aguas allí y defiende la actuación de las Fuerzas Armadas, de la policía, es decir, fue muy claro en eso. Eso va a marcar este año. De hecho, va a marcar este año. Este año va a ser un año de confrontación en esos términos porque la crisis, el intento de ajuste de cada 20 años que iniciaron con fuerza el año pasado no se consumó. Y no se consumó porque hubo una verdadera insurrección popular con las cacerolas, con la gente en las calles reclamando, demostrando su descontento. El gobierno simplemente tuvo que recular. Y eso significa políticamente mucho. Significa que este gobierno en realidad, con el grado de aceptación que tiene, que es muy bajo, y de oposición que es extremadamente alto, es un gobierno que cada vez se arrincona en lo que significa una de las esquinas del cuadrilátero, si hablamos en términos del boxeo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué está en juego este año, ¿no? Está en juego cambiar las relaciones de poder. Definitivamente se puede cambiar las relaciones de fuerza en este país. ¿Cómo cambiar las relaciones de fuerza? En el marco del propio juego electoral se lo puede hacer. Se puede revertir una situación muy desfavorable a los movimientos sociales, a los sectores populares de los últimos 20, 25 años, donde hemos sido reducidos a minorías mediante formas tramposas, el control de la función electoral, los métodos de repartición de escaños y todo lo demás. Esto puede ser revertido, pero solo si se combina una movilización social propositiva, autónoma, independiente, con propuestas políticas que tendrán que expresarse en candidaturas que vengan del lado de los sectores populares, con propuestas programáticas. Ya basta de creer que el capital financiero, basta de creer que los exportadores o que los grandes industriales son los principales gestores y los únicos que tienen que decir algo en el Ecuador. El problema del Ecuador no es producción, el problema del mundo ya no es producción, el problema del mundo es redistribución de las riquezas y cambiar los patrones de vida que están llevando a que el propio capitalismo se enfrente, y esas voces han surgido en el mismo Davos estos días,
al problema ambiental como un obstáculo para la expansión y acumulación permanente de capital. Y el Ecuador no está ajeno a eso. Entonces requiere una propuesta de cambio que incluya modificar, por ejemplo, el modelo extractivista, potenciar otros factores, apoyar lo que significa la reconstitución de una economía distinta, popular, solidaria, llámenle como quieran, redistribuir la riqueza, cobrar los impuestos que no se cobran en el Ecuador, sino a los que tenemos relaciones de dependencia y evidentemente carecemos del poder político, pero los demás, históricamente en este país las oligarquías no pagan impuestos y harán lo que sea necesario para no pagar impuestos. Es decir, es una burguesía oligárquica, se asemeja a eso. No es una burguesía que pueda ser medida en cuanto a su responsabilidad social. Y ellos ya han gobernado este país, es el momento de gobernar nosotros. Yo lo digo con toda la certeza que da el conocimiento de la vida social y el conocimiento de la historia de la gente. Y con la convicción de que lo mismo están diciendo otros pueblos de América Latina. Es el mensaje que viene de Costa Rica, es el mensaje que viene de Chile, es el mensaje que viene desesperado de Haití, es el mensaje que nos dio Colombia. Hace pocas semanas, ¿no?, los colombianos protagonizaron la acción social más importante en 70 años, ¿no?, con evidentemente una respuesta al modelo de ajuste neoliberal y con una propuesta y una respuesta también a la violencia sobre los movimientos sociales que en Colombia sigue, a pesar de que formalmente terminó la guerra con las FARC. Sigue la muerte, el asesinato de dirigentes sociales, 4 o 5 por semana. Entonces, creer que estamos encerrados acá en el Ecuador y que no somos parte de una expresión general de pueblos que se movilizan contra la crisis es un error. Nosotros somos parte de un conglomerado, de un género humano que está diciendo que otro mundo tiene que construirse. Bueno, entonces hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer la presencia de Fernando López Romero, historiador y docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, y Guido Duque, quien es economista y subdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central. Muchas gracias por estar aquí. También recordarles que este programa lo podrán encontrar colgado en el canal de YouTube de INRE Digital. Y si es que tienen alguna sugerencia de alguna temática social a tratar, también pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales o enviarnos al correo comunicación@inred.org. Eso ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. A los camarógrafos, a los técnicos, a todas las personas que hacen posible este programa. Gracias.